Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast Locamente. Soy Juan Pablo Barnechea y aquí hablamos de vida, libros y psicología. He tardado bastante tiempo en atreverme a tratar el tema de la depresión, porque lo considero un problema de los más serios que una persona puede tener en su salud actualmente. Creo que el aumento de la depresión tiene mucho que ver con la vida tal y como se presenta en este siglo XXI, y se comprende cómo las condiciones laborales y socioeconómicas, con carencias profundas, son un caldo de cultivo para los estados depresivos. Hace décadas que se trata la depresión con medicamentos y psicoterapia, a veces juntos, a veces por separado. Entre los protocolos de tratamiento de la depresión se indican la realización de actividad física, paseos, toma del sol, rutinas cotidianas, recuperar patrones de sueño regulares, así como especialmente el aumento de los contactos sociales, una buena alimentación y algunos más. Pero en muchas ocasiones estos protocolos y consejos no aclaran el por qué y para qué realizarlos. Bueno, es obvio para qué se proponen, ¿no? Pero no llegan a conectar con la persona deprimida y chocan con la propia inercia que presenta esta persona, que ante estas propuestas es muy habitual que conteste: no tengo la motivación necesaria para hacerlo, no tengo ganas o no tengo energía. Un aspecto muy importante aquí es que hay que desmontar la idea de que para realizar actividades tenemos que previamente sentirnos motivados o tener ganas. Aunque parezca un acto de fe, tenemos que realizar esas actividades que son relevantes para nosotros o lo eran antes de la depresión, incluso a pesar de no tener ganas para hacerlo. La motivación para hacer las cosas viene después de la acción, no antes. Como comenté en mi anterior podcast El arte de la acción, cuando éramos pequeños y empezamos a vivir y a adaptarnos al medio, primero probábamos nuestro cuerpo, nuestras capacidades, explorábamos el entorno y luego, tras la experimentación, valorábamos el resultado. La curiosidad y el placer de descubrir nuestras capacidades, a pesar del esfuerzo, del aprendizaje y de su ejecución, nos hacía ponernos en marcha, sin requerir una valoración, una motivación previa. En el caso de un estado depresivo, con nuestra asidia, tenemos que dejar a un lado la exigencia, el requisito de tener ganas, de tener motivación para realizar esas actividades que son relevantes para nosotros. Una pregunta clarificadora en este punto sería: si no estuviera deprimida o deprimido, o sin motivación, ¿qué cosas haría que fueran significativas, importantes y nutritivas para mí? Una vez reconocidas esas actividades, que pueden ser creativas como la pintura, música, o relacionales con los demás, también lúdicas o paseos en la naturaleza, las traemos al frente. Y como decía antes, dejando a un lado el prerequisito de sentirnos motivados, conectamos con ese valor interno nuestro, que no es de valentía, sino de interés, de que es importante para nosotros. Y sin ganas, pero con fe de que va a ser bueno para nosotros, nos ponemos a realizar esa actividad. Esta terapia se conoce como activación conductual para la depresión y se ha demostrado la más eficaz para su tratamiento. Pero los autores del libro que hoy aquí revisamos constataron el que en muchas personas deprimidas ese trabajo, más bien externo, a menudo resultaba insuficiente, con frecuentes recaídas en estados depresivos con el tiempo, y desarrollaron la que denominan terapia cognitiva basada en la atención plena. Y si continuáis con la escucha, veréis por qué es un complemento muy valioso para el tratamiento de la depresión. El libro que hoy os recomiendo se titula Vencer la depresión. Sus autores son William Tisdale, Seagal y Jon Kabat-Zinn, y lo podéis encontrar en la editorial Paidós. Os lo recomiendo porque presenta este enfoque nuevo y diferente a los habituales. Y bueno, no es que lo diga yo solo que es bueno, sino que también lo recomienda mi propio terapeuta, que es psicólogo profesional y sabe mucho mejor que yo
de qué está hablando. No voy aquí a comentar los diferentes sumandos que sirven para diagnosticar la depresión. Este podcast va dirigido a quien ya tiene un diagnóstico, o antes ha padecido un estado depresivo, o se encuentra ante la sospecha de que puede llevarle a ese estado depresivo. En cualquier caso, en el mismo inicio del libro, los autores sí señalan los diferentes aspectos que pueden configurar una depresión. En un sentido práctico, podríamos establecer qué entendemos aquí por depresión. Y bueno, muchos de vosotros ya lo sabéis. Es ese estado de ánimo de profunda tristeza, mantenida durante un tiempo, con sentimientos de abatimiento, vacío, decepción o incluso desesperación. Y esto lo impregna todo y nos pueden privar de tener una vida que merezca la pena. A menudo suele convivir con una ansiedad extenuante, con presencia de una gran fatiga y, por supuesto, una enorme insatisfacción personal. Los autores del libro analizan con empatía y compasión hacia quien la padece y señalan un camino de recuperación, una alternativa a los intentos infructuosos de salir del pozo que presenta el enfermo de depresión. Es muy habitual que una persona con depresión piense que hay algo que está mal en ella, con pensamientos continuos tratando de encontrar un sentido a tanto malestar. Y además suele ocurrir que cuando no se encuentran esas respuestas satisfactorias, aumenta el malestar. Nuestros terapeutas de referencia de este libro apuntan dos aspectos esenciales. En primer lugar, que en los primeros estadios en los que el estado de ánimo empieza a caer en una espiral descendente, lo que produce el sufrimiento no es tanto el propio estado de ánimo en sí, sino nuestra reacción mental ante él. En segundo lugar, que los esfuerzos que realizamos para salir de ese estado de ánimo, de abatimiento, lejos de ayudarnos, son los que nos mantienen atrapados en el dolor, en ese mismo del que estamos tratando de escapar. Es decir, que nada de lo que hacemos cuando empezamos tal descenso anímico parece ayudarnos. Al tratar de liberarnos de ese malestar, del mismo modo que intentamos solucionar los problemas externos habituales, lo que hace es hundirnos más aún, porque estamos tratando de arreglarnos a nosotros mismos como si algo estuviera mal en nosotros. Los autores del libro señalan que hay una serie de elementos que son remolinos mentales en nuestra cabeza, que no conducen a ninguna parte y solo nos hunden más. Y son, por una parte, nuestros pensamientos obsesivos acerca de nuestra situación vital, con esas rumias en la madrugada, como también una autocrítica feroz hacia nosotros mismos por nuestra debilidad cuando nos entristecemos. En segundo lugar, también hacen referencia a los intentos desesperados de convencernos nosotros mismos, a nuestro corazón y a nuestro cuerpo, de que no se sientan como se sienten. Ante esto, los autores nos proponen una serie de prácticas cotidianas para librarnos de esos hábitos mentales que nos mantienen sumidos en la infelicidad. En ellas, lo que hacemos es trabajar para un cambio radical en nuestra manera de relacionarnos con nuestros pensamientos y sentimientos difíciles o también llamados negativos. Y ese cambio nos permite encontrar una forma de salir de esa espiral descendente y evitar que esa tristeza o ánimo bajo llegue a convertirse en una depresión paralizante. Concretamente, estos terapeutas proponen que apostemos a implicarnos por completo durante un periodo de unas 8 semanas y que fundamentalmente consiste en dejar de hacer juicios de valor sobre nosotros y nuestras circunstancias o condiciones. Dejarnos en paz, un poco tranquilos en ese terreno. Esta práctica se conoce como terapia cognitiva basada en la atención plena. Y quiero subrayar un aspecto de ella, y es que en el libro se busca que sea utilizada preventivamente, a diferencia de los tratamientos conocidos para la depresión, tanto basados en los medicamentos como en la terapia psicológica, porque estos se prescriben cuando las personas ya están deprimidas. Y como digo, lo que proponen estos autores es tener este instrumento
antes de estar sumidos en el pozo de la depresión. Hagamos un pequeño repaso a esta enfermedad. Cuando la depresión empieza a apoderarse de nosotros y de nosotras, solemos reaccionar haciendo lo posible por librarnos de nuestros sentimientos, ya sea reprimiéndolos o pensando en formas de salir de ese estado de ánimo. Y en este proceso solemos revolcarnos mentalmente en penas del pasado o en preocupaciones sobre el futuro. Y cuando constatamos que nuestros esfuerzos son inútiles, se incrementan nuestro malestar, nuestro sufrimiento, al no conseguir aliviar ese dolor, esas emociones y sensaciones dolorosas que sentimos. Nos perdemos en comparar dónde estamos anímicamente y dónde deseamos estar. Y esos pensamientos acaban ocupando por completo nuestra mente. No solo eso, además, perdemos el contacto con el mundo exterior, con las relaciones con las personas que más nos importan, familiares, amigos, como también dejamos de realizar actividades que antes nos nutrían. Nos hundimos en el desánimo, sintiendo que nada podemos hacer. Y es aquí, en este punto, donde el trabajo con la atención plena que nos proponen los autores nos lleva a la consciencia, esa que nos puede ayudar de forma esencial, ya que puede evitar que esa infelicidad que todos experimentamos de forma puntual, normal y natural en algún momento de nuestras vidas nos arrastre hacia la depresión. En este camino, los autores de Vencer la depresión señalan un recurso vital interno que solemos desconocer: nuestro cuerpo. Y cuando yo he leído este punto en el libro, me ha recordado una teoría mía muy particular y que no hace falta que me la compréis, desde luego. Y es que, en contra de lo que he creído durante toda mi vida, es que el cuerpo no está o debería estar al servicio de la mente, sujeto a sus deseos, caprichos o exigencias. Muy al contrario. Ahora pienso que la mente humana surgió como un maravilloso instrumento de cuidado de nuestro cuerpo, a su servicio, protección y supervivencia. Luego la mente empezó a ocupar todo el espacio con sus ideas sobre personalidad, identidad, alma, ego, en fin, todo lo que rodea a nuestro concepto del yo. Y veo la cantidad de veces que, a consecuencia de esas creencias, he maltratado y descuidado mi propio cuerpo. Bueno, en fin, ruego que disculpéis esta digresión. Dicen los autores del libro que cuando nos perdemos en nuestros pensamientos y tratamos de deshacernos de nuestros sentimientos dolorosos, no atendemos las sensaciones físicas de nuestros cuerpos. Y sin embargo, esas sensaciones nos hablan de forma inmediata de nuestro estado emocional y mental. En la primera parte del libro descubriremos cómo la mente, el cuerpo y las emociones suelen colaborar inconscientemente para agravar y perpetuar la depresión. Es muy normal que tratemos de buscar respuestas a lo que nos pasa en formas de por qué, con el convencimiento de que si averiguamos por qué estamos tan abatidos, podremos solucionar el problema y seguir adelante con nuestras vidas, como los demás. Pero como podemos comprobar, muchos de nuestros estados emocionales, aunque en el mejor de los casos averigüemos por qué nos sentimos mal, eso no va a implicar que nuestro sufrimiento se arregle y se acabe. Y en segundo lugar, en el caso de las personas que suelen deprimirse, hay que destacar que la depresión genera una conexión cerebral entre el estado de ánimo triste y los pensamientos negativos, de modo que incluso la tristeza normal puede volver a despertarlos, y de forma intensa, con lo que se crea un sistema potenciador de ese estado de ánimo triste a depresivo. Como veíamos en otro podcast, Una bofetada de realidad, la vida conlleva inevitablemente pérdidas, frustraciones y derrotas. Pensemos en nuestras relaciones, en el trabajo, en la salud. Nuestra reacción emocional ante estas pérdidas es una natural tristeza, que es un estado que nos inclina al autocuidado, al proceso de transformación y adaptación interior a una situación nueva, a la aceptación de que hemos perdido algo que era importante para nosotros. Y esa herida emocional, al igual que las físicas, requiere, como decimos, cuidados y tiempo. Al cabo de ello, recuperamos nuestra vida
con una nueva cicatriz, en este caso, en nuestro corazón. Pero algunas personas no consiguen procesar adecuadamente estos duelos de naturaleza exógena, que vienen de fuera y acaban entrando en depresión. Como también cada vez más otras personas se deprimen sin que vean una causa clara exterior. Cuando esa tristeza o estado de ánimo bajo se convierte en sentimientos y pensamientos negativos permanentes, pueden dar paso al estado depresivo. Lamentablemente, nuestros esfuerzos por entender cómo hemos llegado a este estado o por qué no somos capaces de superarlo, forma parte de un mecanismo mental que nos arrastra aún más a las profundidades de la depresión. Este cúmulo de pensamientos negativos genera tensión, dolores, agitación, ansiedad, agotamiento. Sensaciones que a su vez dan lugar a más pensamientos negativos. Así, la depresión se profundiza y con ella el dolor emocional. Y en esta espiral hacia el pozo depresivo es habitual que para afrontar el agotamiento y el desánimo dejemos de hacer las actividades que nos nutrían, como relacionarnos con amigos, familiares, o también dejar de hacer cosas lúdicas, creativas o de ocio, que antes sí realizábamos. Y todo ello lo que hace es exacerbar nuestra situación. Las personas con depresión saben bien que en este estado todo se vuelve extremadamente difícil. Cualquier acción o toma de decisiones que nos conduzcan a donde queremos ir parecen tareas casi imposibles. En este punto quiero subrayar algunas características de este estado depresivo desde una visión compasiva. Respecto a nuestras emociones, alrededor de la depresión se suelen agrupar unas cuantas como el miedo, la ansiedad, el enfado y muy frecuentemente la irritabilidad. Por si fuera poco, es habitual que aparezcan sentimientos de culpa y baja autoestima. Entonces, no solo nos sentimos tristes, sino que también podemos sentirnos fracasados o incluso indignos de ser amados. Estos sentimientos desencadenan autocríticas feroces, intensas, atacándonos a nosotros mismos, recriminando nuestra debilidad, fragilidad, nuestro propio abatimiento. Y luego, respecto a los pensamientos, en nuestras vidas, muchas situaciones, dependiendo de cómo las interpretemos mentalmente, determinarán enormemente nuestras acciones y reacciones. Aquí hay que ver un aspecto esencial. De un lado, podemos ser conscientes de un hecho, una situación, y de nuestras reacciones a él en forma de emociones, sensaciones corporales y comportamiento. Pero es que, de otro lado, no somos conscientes de que hemos realizado un paso intermedio. La interpretación y valoración mental de ese hecho, que siempre subyace en nuestra interacción con el mundo. Creemos que es la situación en sí, ese hecho, lo que provoca nuestras reacciones emocionales y físicas, cuando lo cierto es que es nuestra interpretación, ese filtro mental personal que tenemos, lo que lo ha hecho. Es nuestro pensamiento, nuestro juicio valorativo sobre ese hecho, el que pasa a integrarse en nuestra mente con él y le atribuimos veracidad. Tenemos la tendencia a creernos lo que nos presenta nuestra mente sin cuestionarlo. Pero es que para complicar aún más las cosas, en nuestra manera de estar y de vivir, nuestras propias reacciones también tienen su impacto en nosotros. De modo que si estamos decaídos, es muy probable que elijamos y nos apliquemos la interpretación más negativa, con lo que nos deprimimos aún más. Esta suele ser en definitiva la espiral que nos hace descender cada vez más en nuestro pozo de desánimo, desvalorización y aislamiento. Es habitual que cuando nos sentimos bien veamos que estos pensamientos están distorsionados. Pero en cambio, cuando estamos deprimidos, nos pueden parecer una verdad incontestable. Y ello lo que hace es reforzar la conexión entre la tristeza, que es una emoción, y la autocrítica desvalorizante, que es un pensamiento de la mente. Comprender esto es muy importante
precisamente para entender por qué la depresión afecta a unas personas y a otras no. Lo que sucede en nuestro interior, en nosotros, nos parece real. Porque ¿quién nos conoce mejor que nosotros mismos? Creemos. La infelicidad que experimentamos no es el problema, ya que constituye una parte inherente e inevitable de estar vivos. Pero son las visiones negativas sobre nosotros mismos las que pueden ser activadas por los estados de ánimo de infelicidad lo que nos atrape. Son estas visiones subjetivas lo que transforma en nosotros una tristeza normal y pasajera en continua y depresión. Como antes comentaba, cuando estamos deprimidos experimentamos cambios corporales que a su vez pueden tener efectos profundos sobre cómo nos sentimos y también sobre cómo nos vemos o pensamos sobre nosotros mismos. Así suelen aparecer dolores relacionados con un cansancio y fatiga extremos. Nuestro cuerpo, ante algo negativo, suele tensarse. El problema es que nuestro cerebro no distingue bien entre las amenazas externas, como puede ser el miedo a un ataque, a un peligro inminente, cuando un camión está a punto de atropellarnos. Como digo, no distingue bien entre esto y las amenazas imaginadas, internas en nuestra cabeza, tales como preocupaciones por el futuro o recuerdos del pasado. Cuando surge en nuestra mente un pensamiento o imagen negativo, habrá una sensación corporal de tensión, de rigidez, de contracción, y el círculo de intensificación se vuelve a cerrar, ya que una vez detectamos estas sensaciones, el cuerpo manda a la mente la señal de que estamos inquietos o en peligro. Y en muchas ocasiones, de ese estado corporal de tensión no somos conscientes. Es decir, cuando nos sentimos desdichados, el efecto que ese estado de ánimo produce en nuestro cuerpo influye en la propia forma en que evaluamos e interpretamos los hechos de nuestro alrededor, sin que seamos conscientes de que eso está sucediendo. Nuestros cuerpos funcionan como detectores muy sensibles de las emociones, pero no solemos prestar atención a esa información proveniente de nuestros cuerpos, ya que solemos estar muy ocupados pensando o rumiando. Con la depresión se suele sentir una fuerte aversión a cualquier indicio o síntoma de molestia corporal. Esos indicios señalan que el cuerpo se encuentra en un estado continuo de tensión, agotamiento y confusión, pero preferimos obviar todo esto, con la esperanza de que todo ese malestar desaparezca o pierda intensidad por sí solo. Este deseo de no querer acoger y afrontar estos dolores y molestias físicas implica una mayor evitación, con la consecuencia de una mayor tensión inconsciente de cuerpo y de mente. De esa forma, vamos bajando nuestro ritmo vital, perdiendo capacidad para manejarnos. Y es en este punto donde la depresión empieza a afectar al cuarto aspecto esencial, nuestro comportamiento. Si estamos deprimidos, convencidos de que no valemos nada, ¿qué probabilidades tenemos de continuar haciendo aquello que antes valorábamos en nuestras vidas? La depresión afecta a las decisiones que tomamos respecto a lo que hacemos o dejamos de hacer. Y vemos cómo funciona toda esta espiral de agotamiento. En el libro se nos explica por qué nos vemos tan incapaces de cambiar nuestras formas de sentir y por qué, a pesar de nuestros esfuerzos por ejercer el control, no dejamos de hundirnos más y más. Y ello no es el resultado de falta de esfuerzo por nuestra parte o de que haya algo esencialmente malo o defectuoso en nosotros, sino que se debe a que nos hemos ido en la dirección equivocada. Porque aquí viene lo paradójico. Lo que nos arrastra al abismo es la propia lucha, por ese esfuerzo que realizamos al tratar de controlar y de librarnos del malestar propio de la depresión. Necesitamos recolocarnos ante nuestras emociones. Cuando éstas nos dicen que algo puede ir mal o no es como debería ser, sentimos una sensación incómoda, un malestar que nos llama la atención, y así es como tiene que ser, para que veamos qué está sucediendo y decidir qué hacer al respecto, qué cambios necesitamos hacer para volver a la calma, a nuestro orden interno. Y este es un funcionamiento común a los demás mamíferos.
Es esencialmente adaptativo al entorno de la naturaleza. Reaccionamos al estímulo aversivo protegiéndonos de un posible daño, con la acción más efectiva disponible. Pero ¿qué nos pasa a los seres humanos? Que tenemos una mente y que para ella lo que imagina con sus pensamientos es tan real como lo que sucede en el exterior. Y si esos pensamientos presentan un peligro, se activa la misma emoción de aversión, de rechazo. El circuito cerebral implicado en la evitación física, o la sumisión, o la defensa. Y entonces el cuerpo se tensa como si fuera a correr o a atacar. En el caso de estar preocupados, o con un sentimiento de tristeza, nuestra mente trata inútilmente de librarse de ese malestar que ha detectado, empujando esos sentimientos e ideas, y acaba encerrándose en sí misma, con lo que la experiencia vital se estrecha. Nuestros problemas en este campo surgen cuando reaccionamos de forma negativa, con aversión ante nuestras propias emociones difíciles, tratándolas como enemigos a los que dominar y expulsar. Y a partir de aquí es donde nuestros autores Williams, Tilsley y compañía nos dan una esperanza. No podemos cambiar ni los hechos, ni nuestros pensamientos o sentimientos de infelicidad. Pero sí podemos aprender a relacionarnos con todos ellos de una manera diferente. Cuando nuestra mente comprueba que algo no va bien en nuestro interior, utiliza la misma herramienta que emplea para arreglar los problemas del exterior. De modo que analiza, juzga, valora y resuelve, teniendo como objetivo eliminar la brecha que existe entre el cómo son las cosas y cómo deberían ser conforme a nuestros deseos. Es el denominado funcionamiento orientado a la acción, y es un modo muy efectivo para ayudarnos a adaptarnos al medio y alcanzar nuestros objetivos en la vida exterior y solucionar los problemas cotidianos habituales. Y es por esta razón que nos parece muy natural el recurrir a estas mismas estrategias mentales cuando detectamos problemas internos y deseamos cambiar ese mundo interior. Pero es que esto aquí no funciona nada bien. En el caso de nuestros estados de ánimo, cuando nos concentramos en la brecha, comparando cómo nos sentimos y cómo consideramos que deberíamos sentirnos, lo habitual es que nos sintamos peor, que nos sintamos más infelices. Por ejemplo, ante un sentimiento de estar algo decaído o triste, si compruebo que fuera hace un día soleado, puedo pensar, hace un día fantástico, debería sentirme alegre. O tengo comida y casa y sin embargo me encuentro abatido. Estos pensamientos nos hacen sentir peor que con el mero sentimiento inicial. Esta forma de funcionar de la mente, que se fija en la disparidad entre nuestra idea de la persona que queremos ser y la consideración de cómo somos realmente, hace que nos sintamos peor, ya que nosotros confiamos en lo que nos dice nuestra mente. Le damos esa veracidad que decíamos hace un rato. Nos creemos como ciertos sus análisis y conclusiones. Y esa es la razón principal por la que no solemos reaccionar adecuadamente para salir de la depresión. Nuestro modo orientado a la acción insiste en que nuestra prioridad es identificar, averiguar y solucionar el problema, con lo que nos adentramos aquí, con lo que los psicólogos denominan rumiación. Un modo de darle vueltas y vueltas a las cosas en nuestra cabeza, con continuas preguntas críticas acerca de nosotros, nuestros defectos, nuestras carencias o debilidades, o nuestras dificultades relacionales. Rumiamos con pensamientos y preocupaciones inútiles, porque creemos que finalmente encontraremos una solución a nuestro malestar. Buscamos un control que nos tranquilice, que nos ayudará a superar la infelicidad y la depresión. Pero los estudios en los últimos años demuestran que la rumia forma parte del problema y no su solución. Como no podemos simplemente aceptar el malestar que trae la emoción, no prestamos atención a su mensaje, preferimos matar al mensajero, empujar fuera de nosotros a esa emoción difícil, en este caso, la tristeza. Toda esta exposición
aparece en las primeras páginas del libro y he considerado importante tratarla en profundidad para que las personas deprimidas, al leer este libro, se sientan comprendidas en su situación desde el principio, porque no son culpables de su situación, ni de su enfermedad o de sus dificultades. Y aquí ya nuestros autores presentan la alternativa que existe en nosotros para manejar los estados de ánimo, los recuerdos dolorosos y esos patrones de pensamiento negativos en este presente, a medida que van surgiendo. Se trata de la consciencia, y los autores la denominan modo orientado al ser, que constituye una manera de conocer que es completamente distinta de los pensamientos del modo orientado a la acción que hemos visto antes. Nos brinda una forma de vivir nuestras vidas y de relacionarnos con nuestras emociones, el estrés, los pensamientos y los cuerpos. Y es una capacidad que todos tenemos. Lo que ocurre es que no la hemos desarrollado. Y es que no solo nos relacionamos con algo, con el pensamiento, también podemos experimentarlo directamente a través de nuestros sentidos. Captamos formas y colores con la vista, como las flores o los árboles, o también a través del tacto, la piel, el viento, las caricias, los abrazos, los olores. Y además podemos responder a esas experiencias y ser conscientes de todo ello, incluso mientras pensamos. Voy a insistir en que por medio de la consciencia, del modo orientado al ser, podemos, primero, salir de nuestra mente y experimentar el mundo y la vida de forma directa, dejando a un lado el incesante parloteo y los juicios de nuestra mente con sus pensamientos. En segundo lugar, podemos ver nuestros pensamientos como acontecimientos mentales, meros sucesos internos que vienen y van en la mente, como si fueran nubes en el cielo, en lugar de tomárnoslos como verdades literales absolutas. De este modo podemos observar la idea que nos presenta nuestra mente de que no valgo nada, o soy una débil, un inútil, un fracasado o indigna de ser amada, como lo que son meras ideas, palabras, conceptos, y no como algo necesariamente verdadero. En tercer lugar, se practica el vivir en el momento presente, aquí y ahora, reconectados y reconectadas con nuestros sentidos, con nuestros cuerpos, prestando nuestra atención a lo que ocurre ahora. Y así dejamos de vivir en el pasado o de preocuparnos por el futuro dentro de nuestras cabezas, abriéndonos a las fuentes vitales concretas que nos estamos perdiendo. En cuarto lugar, al pasar a ser observadores compasivos de nuestra mente y al separarnos, al coger distancia de su pensamiento automático, permitimos que se clarifiquen nuestras acciones y nos reconectamos con la dirección vital que realmente queremos para nosotros, dejando de emplear nuestra energía en luchar para que se vayan esos pensamientos y esas emociones, y pasemos a emplear esa misma energía en realizar las actividades que para nosotros son importantes. Con la consciencia podemos interrumpir la cascada de pensamientos que nos suelen arrastrar hacia la depresión, reconociendo los momentos de fragilidad en su estado inicial. Y por último, dejaremos conscientemente de intentar forzar la vida para que coincida con nuestros deseos, de que sea de una determinada manera, por el hecho de que nos sentamos incómodos o con malestar en el presente, y detectaremos la rumia que se inicia con ese deseo. Hasta aquí he comentado la primera parte de este libro, Vencer la depresión. El resto del mismo describe con detalle cómo cultivar este camino de consciencia, siendo la práctica de la atención plena la habilidad fundamental. Y ella consiste en prestar atención a las cosas externas y a las internas, tal y como son en este momento y no como quisiéramos que sean, que sería lo contrario que hemos venido haciendo con la rumiación, en donde nos estaríamos perdiendo en nuestros propios pensamientos, en la inconsciencia. Subrayan los autores que la atención plena es intencional. Cuando la cultivamos podemos ser más conscientes de la realidad presente
y de las opciones disponibles para actuar y para hacerlo con consciencia, claro. La práctica de la atención plena se centra en experimentar de forma directa todo lo que sucede en el momento presente. Por el contrario, cuando rumiamos, nuestra mente se enreda en sus propios pensamientos, alejada de la experiencia sensorial directa. Por último, y no menos importante, la atención plena no juzga, no valora. Su virtud es que nos brinda la posibilidad de ver las cosas tal y como son en el momento presente y abrazando y permitiendo que sean así. Y bueno, finalmente en el libro se indican los pasos que nos enseñan a explorar qué nos ocurre cuando permitimos que nuestras emociones entren y salgan de nuestra conciencia con una actitud libre de juicios y sobre todo llena de compasión auténtica hacia nosotros y nosotras mismas. Te recomiendo este libro si has tenido un estado depresivo o padeces actualmente depresión. Para sacar buen provecho de él, te animo a, como proponen sus autores, dedicar 8 semanas seguidas a su lectura y puesta en práctica. Puedes usarlo solo o complementando una terapia que ya estés siguiendo. Si ya llevas mucho tiempo sin que te funcionen otras estrategias, incluso con medicamentos o con otras terapias, invertir 8 semanas de tu vida en este trabajo puede ser lo mejor que hagas en lo que reste de tu vida. Por supuesto, la depresión es un estado de mucha dificultad. Leer el libro simplemente no nos va a sacar del pozo. Es la práctica lo que lo hace. Así que sería conveniente, si estás en depresión, que por supuesto consultes a tu terapeuta, si es que lo tienes. Pero para quienes no lo tienen, como les pasaba a nuestros abuelos y bisabuelos cuando tenían estos estados de melancolía o depresión profunda, este libro sí que os puede valer. Os ha hablado Juan Pablo Barnechea, counselor en mapas de clarificación existencial. Si os gustan estos contenidos, no dudéis en suscribiros al canal en las plataformas más habituales como Spotify, Spreaker, YouTube. Mucho ánimo a todos y a todas, aquellos que estéis viviendo dificultades anímicas y tristezas. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.